Bueno, la idea era que no nos dieran las respuestas todavía, pero bueno, mis hermanas, estuvimos viendo un video. Este video se llama Buscadme y viviréis, de Marcos Vidal, por si de pronto ahí lo quieren ustedes tener presente. Pero hoy vamos a ver nuestro título, que es Contra Corriente, ¿cierto? Y como decía mi Jenny, muchas veces nadar contra la corriente nos cansa, ¿cierto? Si nomás nadamos en una piscina y vamos como bien y salimos, ¿cierto? Imagínate ahora nadar en contra de la corriente. Pero, mis amadas hermanas, hoy vamos a estar mirando, o de aquí en adelante vamos a estar mirando el libro de Tito. ¿Recuerdan la cita que estaba? Tito, capítulo 2, ¿listo? Entonces, si quieren, las invito por favor a que abran sus Biblias en el libro de Tito. Y ya vamos a estar empatando con lo que hemos visto, nuestro video, todo aquello, ¿listo? Quisiera informarles que el libro de Tito fue escrito por el apóstol Pablo, y es una carta, ¿sí? Una carta dirigida a Tito. Resulta que Tito tenía una gran labor, porque vamos a leer por qué tenía una gran labor. En Tito 1:5 le dice Pablo a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Resulta que Pablo le dice a Tito: tienes que ir a un lugar llamado, que es Creta, y tenía que ir allí. Él tenía que ir allí porque resulta de que Creta había descuidado, ¿sí?, la verdad de Dios, la palabra de Dios en sus vidas. Y también esta iglesia no tenía un orden, no tenía nada de orden en ninguna parte de autoridad. ¿Cómo lo sabemos? Ahí mismo, en el versículo 5, nos decía: establecieseis ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahí nos dicta una serie de características, cualidades o virtudes que tenían que tener estos ancianos. Pero resulta de que esta iglesia como tal, las estoy colocando en contexto para entrar en lo que vamos a hablar, ¿listo? Todas me miran como... Pero las estoy colocando en ese contexto para saber a dónde vamos a llegar. Esta iglesia tenía, por así decirlo, como una persona que era su propio profeta. Ustedes en casa van a hacer una tarea, van a leer todo el capítulo 1 y van a empatar con el capítulo 2, ¿listo? Había un profeta que dice el versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, y dice ellos: este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Era una iglesia fácil para Tito? Una iglesia un poco difícil, complicada, ¿cierto? Resulta de que Tito tenía dos tareas, como lo dije. La primera era que tenía que ir a corregir, prácticamente a enderezar la verdad de la palabra, pero también tenía que ir a establecer y a ordenar unos ancianos que fueran, pero de acuerdo a la palabra de Dios. Resulta de que aquellos que asistían o que se congregaban en esta iglesia, vamos a leer el versículo 16, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Era una iglesia un poco difícil. Era una iglesia que, como dice aquí, profesan conocer a Dios, ¿cierto? Pero ¿con qué lo negaban? Con sus obras, ¿cierto? Una iglesia un poco complicada. Para entrar en el capítulo número 2, quiero que por favor miremos. Pablo le dice a Tito lo siguiente: Tito, tú habla lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Y vuelve y le dice: los ancianos, le vuelve a dar unas características, que los ancianos sean de esta y esta manera. Pero en el versículo 3 dice: las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Resulta de que ¿cuántas de aquí somos ancianas? Levanten la mano. Sin pena. ¿Y por qué las adolescentes no levantaron la mano?
Resulta que vas a mirar a tu compañera de al pie y le vas a decir, hola anciana. Muy bien. ¿Saben por qué? Porque levanten la mano las hermosas hermanas que tienen canas en su cabello. Mis amadas hermanas, ahora las de que uno llama las de la tercera edad, levanten la mano, sin temor alguno. Mis amadas hermanas, ustedes son de ejemplo para nosotras. Levanten la mano las hermanas más maduritas, no tercera edad, pero sí ya maduritas. Mis amadas hermanas, ustedes son de ejemplo para las jóvenes solteras. Levanten la mano, no adolescentes, jóvenes solteras, levanten la mano sin pena. Ustedes son de ejemplo también para, levanten la mano las adolescentes. Las jóvenes mayores son de ejemplo también para ellas. Levanten la mano las adolescentes. Bien levantada la mano. Eso, son poquitas, pero muchas, muchas. Ustedes, hermanas, son de ejemplo para las niñas que están en ese salón. ¿Lo sabían? Así como nuestras amadas hermanas ya mayores, ¿cierto? En la fe, ellas son de ejemplo para cada una de nosotras. A veces dicen las adolescentes, ay, pero es que el ejemplo que me dan. ¿Y cuál ejemplo estás tú dando en tu adolescencia? ¿A quién viene detrás? Vuelve a decirle a tu compañera, hola anciana. Así que todas somos ancianas, porque de una u otra manera estamos enseñando a otros. Y eso quiero que lo tengamos bien, bien presente. Ahora, cuando uno piensa en una anciana, ellas se enseñan, ¿cierto? Uno se sienta con las abuelitas y ellas a usted le enseñan, mira, esto se hace así, o te aconsejan de esta manera, o hazlo así. En nuestra iglesia, yo tengo una hermana en mi corazón que nunca olvidaré, la hermana Conchita. Era una anciana en toda su palabra, una hermana de ejemplo. Y ella era una hermana a la cual uno podía decirle, hermana, estoy pasando por esto. Y ella te encaminaba en la palabra, te daba un consejo y sigue adelante. Y uno decía, valiosas hermanas, ¿cierto? Cuando uno habla con hermanas, ¿cierto? Ancianas, tienen tanto para enseñar, ¿cierto? Ahora sí hablando en la tercera edad. Pero muchas de pronto de ustedes dicen, pero ya en esta edad, ¿yo ya qué voy a dar? Mis amadas hermanas, Dios les ha permitido un trayecto largo de su vida con los cuales ustedes pueden enseñar a las más mayores, a las jóvenes y aún a las adolescentes. Tienen mucho trabajo por dar. Mis hermanas, las ancianas, ahora sí todas nosotras podemos enseñar, ¿cierto? Probablemente van a venir a ti a un consejo, ¿cierto? Tal vez también cómo tú te diriges a ellos, hablas en amor. Las ancianas por lo general uno le generan esa ternura, ¿cierto? Uno dice, ay, los abuelitos, ¿cierto? Pero cómo tú eres y cómo yo soy, ¿cierto? Esa hermana un poquito ya mayor, ¿cómo estoy siendo yo? Quisiera que por favor todas me acompañen, vamos a leer y quiero que, esto era como un paralelo, un amplio paralelo, una pequeña introducción para mirar el libro de Tito, ¿sí? Pablo escribió a Tito, a una iglesia que estaba en Creta, una iglesia con problemas grandes, ¿cierto? De orden, ¿cierto? De orden jerárquico, digamos, dentro de la iglesia, pero un problema aún mayor que era que todos tenían mucho conocimiento, pero poca vida. Por eso le dice allí, profesan ustedes conocer a Dios, pero con sus hechos, con lo que ustedes hacen, lo niegan. Entonces, mis amadas hermanas, vamos a leerlo a la cuenta de 3, fuerte, vamos a leer del versículo del 3 al 5, ¿listo? A la cuenta de 3, 1, 2, 3, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras de
del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a orar. Padre Santo, te queremos dar muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre Santísimo, por la oportunidad, Señor Dios, que nos das de aprender juntas, Señor, de tu palabra, de una vida, Señor, que pueda glorificarte, de una vida, Señor, que pueda honrarte, Padre Celestial. Y te pedimos, Señor, de tu sabiduría, de tu guía, para que yo pueda, Señor, también ser clara en la exposición de tu palabra. Gracias, Señor, por tantas verdades y virtudes, Señor, que has enseñado a mi vida. Permite, Señor, que nos ayudes, nos direcciones, Señor, y nos guíes en esta tarde, y que podamos, Señor, salir todas juntas edificadas en tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Resulta que, bueno, ya sabemos que todas somos ancianas, tengamos o no tengamos canas. Pero resulta de que siempre, como yo les decía, siempre vamos a ser de ejemplo a otras. Pero, ¿cómo ser un ejemplo de anciana? ¿Cierto? ¿Cómo puedo ser yo? Inicialmente tengo que tener una base, que esa base es Cristo. Porque imagínate, ¿cierto? Tú siendo una anciana o una mujer ya mayor, que vengan a pedirte a ti un consejo, pero tú no conoces nada de Cristo. Tú vives una vida alejada de Él. ¿Tienes algo para poder dar? ¿Cierto? De pronto tus experiencias, pero no va a ser algo a lo cual tú puedas aconsejar. Quiero que por favor miremos ahí mismo en Tito 3, versículo 4. Necesitamos nosotras de Cristo para poder tener una vida o siendo ancianas de ejemplo. Dice allí: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su gran amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Vamos a dejarlo hasta ahí. Mis hermanas, Dios nos salvó a nosotras no porque nosotras fuéramos buenas, no porque nuestras buenas obras nos hicieran llegar a Él. Porque dice allí en Jeremías, Isaías, ¿cierto? Que nuestras obras son como ¿qué? Trapos de inmundicia, lo peor, ¿cierto? Y de pronto si nosotras dijéramos: ay, es que soy salva porque o llevo mercados o porque doy un gran número, una cantidad de ofrenda, el Señor Dios dice: mira, con eso tú no vas a entrar a mi presencia. Tú ya estás en condenación. Dice allí que nos salvó, no por obras de justicia que nosotras hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Recordemos que la obra del Señor fue por su misericordia. Es una obra de salvación por amor y misericordia que Él tuvo para conmigo. ¿Cómo podemos ser ancianas de ejemplo? Nuestra base es Cristo. Sin Él no podemos ser ancianas de ejemplo, no tendríamos nada para poder dar. No podríamos decir: puedes seguir mi ejemplo. No podemos, porque Cristo no estaría viviendo en ti, en tu vida, ni en la mía. Pero a mí solamente me corresponde enseñar una partecita de Tito. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte. Eso es lo que vamos a ver la tarde de hoy. Resulta que esta palabra, reverentes en su porte, no podemos ser reverentes en nuestro porte cuando estamos sin Cristo, ¿cierto? Si estamos sin Cristo, nunca vamos a poder tener una vida de reverencia delante de Dios. Es imposible, porque no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. ¿Qué significará eso de reverentes en su porte? ¿Será como la realeza? ¿Cierto? A los de la realeza, ellas no pueden usar cierta clase de esmalte de uñas, ellas no pueden, la realeza debe estar siempre impecable, ¿cierto? Pero en eso no es a lo que se refiere. Reverentes en su porte es el respeto profundo que tú y yo tenemos hacia Dios, y es expresado a través de nuestra conducta. Vuelvo a repetirlo: reverentes en su porte es el respeto que tú y yo tenemos ante Dios, pero que yo lo expreso por mi conducta. Interesante, ¿no? Porque a veces pensamos que el reverentes en nuestro porte es como
¿cierto? Como ahí, como un robot, ¿cierto? Pero no es eso. La reverencia ante Dios, ¿cierto? Primeramente, el respeto que yo le tengo a mi Señor, lo expreso como me comporto el uno para con el otro. Quisiera que vayamos a nuestro texto en el cual nos vamos a quedar hoy. Vamos a ir todas a Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3, del 1 al 4. Y lo voy a leer. Dice aquí deberes conyugales, pero nos compete a todas nosotras. Primera de Pedro 3, del 1 al 4. Dice así: asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. ¿Por qué? La conducta de sus esposas. No voy a entrar en ese tema, le corresponde a otra hermana en tiempo futuro. Versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Tampoco voy a entrar en ese tema, le corresponde a otra hermana. Entonces, ¿qué va a enseñar, hermana? Vamos a enseñar acerca del versículo 3. Vuestro atavío. ¿Qué significará esa palabra atavío? ¿Cómo arreglarnos? ¿Cómo nos vestimos? ¿Alguien más? Atavío. Alistarse. ¿Alguien más? ¿Por allí dijo algo? ¿No? Vestirse. Imagínate que estuve mirando y dice que atavío es la manifestación cultural por la cual las personas son reconocidas. Yo decía, uy, pero ese término, sí, voy a volverlo a leer para que nos quede claro. Manifestación cultural por la cual las personas son reconocidas, ¿cierto? Su vestuario. Si nosotros vamos a las tribus indígenas anteriormente, nosotros sabemos cómo se visten ellos, ¿cierto? Decimos, esa es su cultura, ¿cierto? Y hay en diferentes partes del mundo que ellos tienen su tipo de vestimenta, ¿cierto? Por eso son reconocidos por su vestuario. El atavío que nos habla aquí, sí, mis hermanas, es nuestra vestimenta, es nuestro decoro. Pero vamos a leer versículo 3. Vuestro atavío, vuestra vida, lo que reflejamos, lo que somos, no sea que el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Aquí, mis amadas hermanas, recordemos, reverentes en su porte. Aquí nos dice Pedro, ¿no? Vuestro atavío, vuestra vestimenta, por lo que te reconocen, que no sea lo externo, que no sea lo que externo. Con fuerza, no sea lo que externo. Muy bien, porque yo puedo venir muy bien peinada, ¿cierto? Con mis cadenas, ¿cierto? O con mis vestidos muy pomposos, ¿cierto? Pero Pedro dice, no te fíes tanto por lo que otros ven en ti, ¿cierto? Porque yo puedo venir aquí perfectamente, pero ¿quién si solamente Dios conoce mi corazón? Solamente Él lo conoce. Mis amadas hermanas, reverentes en su porte. ¿Por qué dije el título contracorriente? ¿Por qué? Como decía Jenny, ¿cierto? Muchas veces vamos a tener que nadar en contra de la corriente. Pero mis amadas hermanas, en este momento, todas nosotras como cristianas debemos nadar en contra de la corriente de este mundo. Si yo les dijera, no sea el de peinados ostentosos, ¿cierto? No vamos a hablarlo en peinado. Cierta cantante en su tiempo tuvo el pelo verde y todas las mujeres de Colombia tenían el pelo verde. Ya después la cantante tuvo el pelo rojo y todo Colombia tuvo el pelo rojo, ¿cierto? Y creo que ustedes saben de quién estoy hablando, ¿cierto? Y a veces pasa eso, ¿cierto? Y en vez de nosotras decir, no, como hija de Dios, yo voy contra. Cuando yo diga contra, ustedes dicen corriente, ¿listo? Contra corriente. Eso debemos ser nosotras.
Nosotras no debemos, que el último grito de la moda, medio rapada con pelo, ¿cierto? Pero es el último grito. Y venimos a la iglesia y adoptamos toda la cultura del mundo y la traemos aquí. Recordemos, nuestra base es Cristo. Si yo no tengo a Cristo en mi corazón, lo que yo te estoy diciendo a ti te va a parecer locura. Si tú has conocido a Cristo como tu único y suficiente Salvador, Él va a decirte a tu corazón, eso no está bien. Otra cosa aquí, de adornos de oro, ¿cierto? A veces nos fijamos mucho en lo material, ¿cierto? La última cadena, arete, ¿cierto? Para mostrar cuánto tenemos. Y en realidad eso no vale, mis amadas hermanas. Lo que vale es lo que vamos a ver ahora, lo verdaderamente importante. Y de vestidos lujosos, ¿cierto? A veces la gente va y mira, ¿cuál es el último grito de la moda? ¿Cierto? Y pasan en esas pasarelas y yo digo, yo jamás me pondría un chiro de esos, ¿cierto? Porque uno dice, pues, ni para salir a la calle, porque con esas cosas ahí uno dice, jamás. Pero a veces uno como mujer dice, ven, tan chévere esto, y ahora se están vistiendo así, y ahora nos ponemos el arete acá, y ahora, ¿cierto? Pero nos gusta, ¿cierto? Y el Señor dice, bueno, sí, pero eso no es lo importante. Tu atavío no debe ser lo externo. Eso no es lo importante. Versículo 4. Sino el ¿qué? El interno. El del corazón. Nos habla de una palabra, en el incorruptible ornato. Esa palabra, un poco como rara. La estuve buscando y dice que incorruptible significa una vida en pureza y ornato significa adornada. O sea que incorruptible ornato significa una vida adornada en pureza. Nos dijo Pedro, no el externo, no lo que otros pueden ver en ti, reverentes en su porte, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato o en el de una vida adornada en pureza. ¿Cómo? De un espíritu afable y apacible, que es de ¿qué? Grande estima delante de Dios. Lo anterior era de grande estima delante de ¿quién? De los hombres, ¿cierto? Lo externo. Pero lo interno es de grande estima delante de Dios. Mis amadas hermanas, recordemos, reverentes en su porte, era el respeto o es el respeto profundo que nosotras tenemos ante Dios. Pero ¿cómo lo manifestamos? Con nuestra conducta. Vamos a ver 3 clases de conducta rápidamente, que es lo que nosotras debemos reflejar, reverentes en nuestro porte, con 3 clases de conducta. ¿Las queremos ver? Sí, con ese ánimo, sí. Es el frío. Muy bien. La primera dice que es una conducta mansa. ¿Cuántas de aquí somos mansas? Dice así, conducta mansa. Mansa o mansedumbre. Dice que es bajo control o alguien que está dominado o domado, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes ha tenido un perrito o un gato? Hay que a veces domarlo o domesticarlo, ¿cierto? O a veces cuando dicen, ya domaron ese león, ¿cierto? Y uno dice, imagínate, el rey de la selva y fue domado. Imagínate, nosotras tenemos que domar ese león, pero tenemos esa conducta mansa, que está bajo control, que está domada, como una conducta, como nos relacionamos. ¿Cómo nos estamos nosotras relacionando? Nuestra conducta. Estamos viviendo una conducta en mansedumbre, mansa, ¿cierto? Como mi carácter domado, o todavía me hace falta domar ese que está dentro de mí, ¿cierto?
Una conducta mansa es una actitud dulce, amigable, considerada para con otros. Una mujer sabia que permanece en calma aún frente a las faltas de otros. ¿Cómo reaccionamos frente a las faltas de los demás? ¿Nos hace falta todavía estar domadas o se nos sale el demonio? No he domado, sino el demonio que hay entre nosotras, ¿cierto? Porque a veces pasa, nuestra conducta no está domada en Cristo. ¿Cómo estamos nosotras? Siendo esas mujeres sabias que permanecen en calma, ¿cierto? Frente a la falta de otros. Quisiera que por favor, voy a pedirles el favor a mi hermanita Edith, Santiago 3:13, mi Rose, me ayudas con Proverbios 14:30. Uy, está bien. Proverbios 14:30. Mayra, me ayudas con Lucas 1:38. Ya vimos nuestra primera conducta, una conducta mansa, Y si quiere mi hermanita Edith, mi hermanita Edith va a leer Santiago 3:13. Tranquila. 13. Sí, señora. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras, sabia mansedumbre. Gracias. Voy a leerlo acá nuevamente fuerte. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Quiénes somos nosotras, cierto? ¿Cómo está nuestra conducta, cierto? ¿Estamos obrando en sabia mansedumbre? ¿O tal vez todavía no tenemos esto domado? Segunda conducta, una conducta apacible. Y esta conducta apacible tiene que ver con el estado de mi corazón. No que esté bien en el ritmo cardíaco, ¿no? Pero que esté bien mi corazón, en calma. Tiene que ver con una actitud serena, tranquila, reposada y en paz. Ahí cómo vamos con esa conducta apacible. ¿Será que vamos bien? Dice que la palabra apacible es como un estanque de agua, en tranquilidad, donde no hay una turbulencia. Y así somos nosotras, o tal vez somos un torbellino, ¿cierto? Que empieza un maremoto. Y unas cataratas dicen por acá, ¿cierto? Y esta conducta apacible va de la mano con la confianza que nosotras tenemos en Dios. ¿Por qué? Muchas veces tenemos nuestro corazón no en calma, sino desesperada, ¿cierto? En angustia, en afán, ¿qué hago? ¿Cierto? Y no estamos confiando en la soberanía de Dios. Recordemos, estamos viendo reverentes en su porte. Una actitud en calma, serena, tranquila, en paz. Así está nuestra conducta hoy. Y quisiera que por favor Rose lees Proverbios 14:30. El corazón apacible es vida para el cuerpo, mas la envidia es carcoma de los huesos. Gracias. Imagínate, este Proverbios, ¿cierto? Lo vuelvo a leer aquí, dice, el corazón apacible es vida de la carne o es vida para nuestro cuerpo, mas la envidia es carcoma o es pudredumbre, ¿cierto? De los huesos. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Tenemos un corazón apacible? O tal vez de pronto nuestro corazón no es así, es todo un mar, un torbellino, ¿cierto? ¿Cómo estamos en nuestra conducta? Y nuestra tercera y última conducta, una conducta dócil. Y dócil es una hermosa hermana, ¿cierto? Que tiene una disposición a sujetarse cualquiera sea su autoridad, cualquiera. Una mujer piadosa que se deja liderar, guiar, orientar, encaminar, enseñar. ¿Cómo estamos en nuestro corazón así, cierto? Tenemos una conducta dócil, o tal vez a mí no me venga usted a enseñar, ¿cierto? ¿Usted quién es para decirme? Pero
tenemos esa conducta dócil, ¿cierto? Que se deja enseñar, que se deja instruir. ¿Cómo estamos nosotras? Tenemos un ejemplo muy bonito de ella, que es Lucas 1:38. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tus palabras, y el ángel se fue. Gracias. Es Lucas 1:38. Y allí era María, ¿cierto? El ángel acababa de decirle que había concebido, ¿cierto? Pero ella no dijo, ¿cómo? ¿Yo? ¿Cierto? Su respuesta, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y nuestra conducta dócil, podemos decir, Señor, he aquí la sierva del Señor, ¿cierto? Tengo que estar bajo una autoridad, bajo alguien, ¿cierto? Sin importar quién sea esa autoridad, ¿cierto? Es que a mí me es más fácil sujetarme a este, pero a este no, ¿cierto? Es que si tuviéramos el alcalde de otra manera, o si tuviéramos el consejo de otra manera, mis amadas hermanas, bajo, ¿cierto? Autoridad, disposición a sujetarse, cualquiera sea su autoridad. ¿Nos gustaría tener esas 3 conductas? ¿La repasamos? La primera conducta mansa. La segunda conducta apacible. Y la tercera dócil. Voy a hacerles una comparación completamente diferente a lo que hemos visto y ojalá no nos identifiquemos con ella. Vamos a ir todas a Proverbios 7. Proverbios 7 y voy a leer versículos 10 y 11. Proverbios 7, 10. Voy a leer. Dice así. Bueno, para un poquito en contexto, estaba hablando aquí a su hijo y le dice que tiene que guardarse de una persona. De pronto más adelante, creo que si el Señor lo permite, entraré a mirar algo un poquito más a profundidad de esta mujer. Por hoy vamos a ver versículo 10 y versículo 11. Cuando he aquí, una mujer sale al encuentro. ¿Con qué? Atavío de ramera y astuta de corazón. Recordamos lo que nos decía Pedro, que nuestro atavío sea el de interno, el del corazón. Pero también él hablaba de la vestimenta, recordamos que no con peinados, con vestidos. Y cuando leía este pasaje yo decía, esta mujer de Proverbios 7, era reconocida por su vestuario. ¿Cómo? Como una ramera. Y dice que ella es astuta. La palabra astuta es que prende, que engaña para conseguir algo. Astuta de corazón. Mis amadas hermanas, mirando este pasaje, quisiera que miráramos nuestra vida, ¿cierto? Muchas veces decimos, pero yo cómo me voy a vestir como una de ellas, ¿cierto? Jamás. Pero mis amadas hermanas, no estoy diciendo que seamos así, pero cuidémonos a nosotras mismas, ¿cierto? A veces desde niñas las madres visten a sus hijas como que uno dice, pero ponle otra cosa. Enséñale desde pequeña a tener pudor por ella, modestia para ella. Aún nosotras, ¿cierto? Cuando ya está en la adolescencia, ¿cierto? Es que yo quiero vestirme así, ¿cierto? Y las mamás, no te vistas así, cuida tu manera de vestir, pero yo quiero vestirme así, ¿cierto? Aún cuando ya somos mujeres un poquito más adultas, ¿cierto? ¿Qué pasa? Queremos vestirnos como las jóvenes, ¿cierto? En nuestra edad madura ya, no, pero es que ese jean descaderado, ¿cierto? Ay, es que esa ombliguerita se me ve bien. Y ya yo con 40, ¿cierto? O aún las más
maduras, ¿cierto? Ay, es que yo quiero vestirme como mi hija que tiene 15 o 16. Mis amadas hermanas, no. Y perdónenme si las estoy comparando con este versículo, mis amadas hermanas, con atavío de ramera. Suena un poco fuerte, mis amadas hermanas, pero nosotras, cada una de nosotras somos ancianas. Recordemos, tú le dijiste a la otra, hola anciana, soy ejemplo. ¿Cómo estamos nosotras? ¿Cómo nos vestimos nosotras? Y cada vez que pienso en eso digo, tenemos que vestirnos, ¿cierto? Para cubrirnos, pero también estar tranquilas, ¿cierto? No que yo me agache y se me vea todo atrás, ¿cierto? No que yo me voy a prender de la varilla del bus y la blusa me quede aquí, ¿cierto? No, mi amada hermana, que tu vestuario puedas estar con un vestuario digno siempre, siempre, no solo mientras estemos en la iglesia, aún afuera, porque somos de testimonio para otros. Cuídate de eso. Ahora, vimos aquí el vestuario que vimos en Pedro, pero ahora quisiera que miremos versículo 11 y 12. ¿Cómo es esta mujer? Dice, alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Mis amadas hermanas, nosotras vimos 3 clases de conducta: una conducta mansa, una conducta apacible y una conducta dócil. ¿Qué contraste nos hace Proverbios de esta mujer? Alborotadora, rencillosa, sus pies no pueden estar en casa, unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Y hoy quiero preguntarte a ti, alborotadora, ¿cierto? O sea que es una persona completamente diferente, no tiene una mansedumbre, ¿cierto? Rencillosa, ¿cierto? No tiene una conducta apacible, ¿cierto? Y menos una conducta dócil. Sus pies no pueden estar en casa. Y pensaba mientras leía este pasaje, qué difícil es cuando a las mujeres, ¿cierto?, se les pide estar en casa, el cuidado de sus hijos, ¿cierto?, estar bajo alguien. Pero esta mujer dice aquí, sus pies no pueden estar ahí, prefiero estar afuera, ¿cierto? ¿Qué estamos viendo hoy? Reverentes en nuestro porte, en nuestra manera de conducirnos. Esta mujer de Proverbios 7, ¿sabes? El escritor le dice, cuídate de una mujer como ella. Le dice, hijo mío, en el versículo 1 de Proverbios 7, cuídate de estar. Mis amadas hermanas, nosotras como mujeres en Cristo debemos tener un carácter que sea reverente en nuestro porte. Recordemos, reverente en nuestro porte es la reverencia que tenemos ante Dios y es visible con nuestra conducta. ¿Cómo nos estamos pareciendo? A la mujer que vimos en Proverbios, ¿cierto? Que su atavío era el interno, el del corazón, el de una vida apacible, ¿cierto? Una vida en pureza, una vida en mansedumbre, una vida de una conducta dócil. O tal vez nos estamos pareciendo a esta mujer de Proverbios 7, ¿cierto? Que no se deje, hágalo usted, defienda sus derechos. Usted no tiene por qué vestirse así. Nuestro título de hoy era Contracorriente. El mundo hoy te dice, defiende tus derechos, no te tienes que dejar, porque te tienes que dejar pisotear. Tú eres una mujer, tú vales más. Sí, vales en Cristo, pero vales más cuando tú tienes una conducta que es admirada por los demás. Mis amadas hermanas, nosotras necesitamos que la palabra de Dios more en nosotras, porque necesitamos ser de ejemplo al mundo, ¿cierto? Vimos la primera parte de este video y la primera parte de este video nos muestra la realidad del mundo, porque el mundo hoy se pierde por su pecado. ¿Y cómo van a ganarse? Si yo hoy puedo decir como Tito allí en Creta, él tenía que corregir lo deficiente y Pablo le dice a Tito, mira, ellos saben mucho, pero necesito que trabajes en su conducta, en su vida. Y hoy Dios nos dice a nosotras, trabajen en su vida, reverentes en su porte, reverente primeramente a Dios para tener una conducta que sea visible al mundo. ¿Para qué? Leamos todas esto.
para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esto debemos hacer reverentes en nuestro porte, para que la palabra, no de nosotras, no de la hermana Marina, no de Rose, no de Lady, no, para que mi palabra no, para que la palabra de Dios, por lo que yo vivo, no sea blasfemada. El mundo se pierde, mis hermanas, pero ¿qué tal si empezamos nosotras dando un paso, cierto, para decir, yo voy a reflejar el Cristo que tengo en mi corazón, mis hermanas? Y quisiera que por favor terminemos de ver el video. Dale acá en esa, dale 2 veces. Ponla acá porque tiene una pata. Dale acá. Toca acá. Y vuelve a darle allá. Acá. Aquí, pues que está bloqueada acá. Tócala acá. Tranquilo, si quieres pausala. Ni nos paró. Si no, dejémosla así. Tócala acá, a ver cómo nos da ahí. Eso, y dale ahora sí acá. Dale doble. Si no, dejémosla así. No, pero es que no sirve esa acá arriba. No, porque ahí la paras, la pausas. Entonces vuelve a darle ahí y no la pausas. Creo que darle acá arriba, en la esta, a ver. No, es que no nos deja. No, si quieres dejémosla ahí, yo ya la paro. Gracias. 1 minuto. Es que sí. Ya, gracias. Ya. Jóvenes acabaron
mis hermanas, muchas gracias por terminar de ver este video. Yo pienso en este video, digo, ¿cuánto el mundo necesita ver en nosotras estos hombres del ayer? ¿Cierto? ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Cierto? A veces, si nos hicieran una cantidad de preguntas bíblicas, probablemente todas sabríamos, ¿cierto? Conocemos mucho de esto. Y exigimos, ¿cierto? Que se nos siga enseñando más la sana doctrina. Claro, debe ser así. Pero mis amadas hermanas, necesitamos aprender a vivirla, porque necesitamos tener ese testimonio creíble ante el mundo. El mundo necesita ver mujeres con una conducta diferente al mundo, para que crean en una sana doctrina. Mis amadas hermanas, el título de nuestra enseñanza hoy era Contracorriente. El mundo hoy tiene una corriente que si nosotras no estamos en la palabra y no queremos vivir como ella nos dice, tú vas a igual seguir con la corriente del mundo. Pero hoy el Señor te dice, tienes que seguir. Así el mundo venga, ¿cierto? Como decía Jenny en su ilustración. Así el mundo venga. Mis amadas hermanas, tú y yo tenemos que vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, porque necesitamos ser creíbles ante el mundo, tener una vida que no solamente conozcamos mucho, ¿cierto? Pero que vivamos más. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, ¿cierto? Vimos muchos ejemplos allí en este video. Y voy a pedirles el favor a mis hermanas, ellas tienen algo para entregarles. Y quiero que por favor, cuando todas la van a tener en su manito, y ya les voy a decir qué vamos a hacer. Pueden por favor repartirlas y cada una la va a tener en su manito. Cada una coge una y la va a tener en su manito. Ya casi, es como el tiempo de la cena. ¿Ya todas? ¿Todas tienen? ¿Quién no tiene? ¿Listo? ¿Todas tienen? Entonces vamos a seguir a hacer el siguiente ejercicio. Todas van a tomarlo. Y recordamos cuál fue la palabra que le dijimos a nuestra compañera. Anciana, ¿cierto? Pero ahora, con esa medallita, se la vas a colocar, gracias Miguel, se la vas a colocar a tu compañera y le vas a decir lo que dice ahí. ¿Qué dice? Cerebro. Con fuerza. ¿Qué dice ahí? Cerebro. Hoy todas vamos a salir con nuestra medalla, mis hermanas, y colóquensela, y vamos a decir, todas nosotras necesitamos ser ejemplo. Ay, se te ve bonito con el negro. Bueno, mis hermanas, con esta ilustración chiquitina
quisiera decirles, mis hermanas, que, bueno, para este mundo, ¿cierto? Debemos estar viviendo contra la corriente. Pero ¿cómo debemos vivir? Siendo ejemplo a otros. Vamos a terminar en oración. Padre Santo, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, reverentes en tu porte. Gracias, Señor, porque nos enseñas, Dios mío, nuestra conducta, Padre Celestial. Muchas veces tenemos mucho conocimiento, Señor, pero enséñanos a tener una vida, Señor, que te glorifique y que te agrade, Padre Celestial, a ti. Señor, sabemos que vivimos en un mundo que va en contra de tu palabra, Señor, pero ayúdanos, Señor, a tener una vida, Señor, que vaya contra la corriente de este mundo, que podamos, Señor, ser ejemplos, Señor, a otros, no solamente por nosotras, Señor, sino para que tu palabra, Señor, no sea blasfemada. Te damos gracias y agradezco, Señor, a cada una de mis hermanas por traerle, Señor, hasta aquí, y te agradecemos, Señor, por el resto del tiempo que tendremos. En Cristo Jesús damos gracias. Amén.